Bienvenidos a un nuevo programa de nuestro programa Prevención TV, nuestra 10ª temporada en el aire. Estamos haciendo o pretendemos hacer un ciclo corto de programas referidos al accidente cerebrovascular, y en este mes, que es el mes del accidente cerebrovascular, decidimos darle espacio a una fundación que se llama ACB Vida, que se propone una serie de medidas en cuanto a prevención, en cuanto a ayuda de tratamiento, en cuanto a leyes, muy útiles para todos aquellos que lo hayan vivido o que tengan familiares que hayan vivido esta situación. Así que luego de un breve corte con el doctor Rolando Cárdenas, nuestro neurocirujano intervencionista, nos vamos a buscar el tratamiento del tema. Bueno, luego de un breve corte vamos a dar comienzo al programa. El programa referido a lo que es el accidente cerebrovascular en sí, sus medidas preventivas, el intervencionismo, con nuestro neurocirujano intervencionista de referencia, con Rolando, a quien una vez más tenemos en el programa y a quien una vez más le tengo que agradecer la deferencia de estar con nosotros. Si tuvieras que definirle a un paciente, sabemos que entre los médicos hay dos tipos distintos de accidente cerebrovascular, pero si se lo tuvieras que hacer simple y sencillo a un paciente, ¿qué le dirías? El ataque cerebrovascular tiene dos formas de presentación. Se rompe una arteria, hay sangre. La arteria se tapa, no le llega oxígeno, hay un infarto cerebral. Bien, cuando él habla de se rompe una arteria, por supuesto la arteria se está rompiendo adentro del cráneo. Tengan presente que nuestro cerebro no tiene la consistencia del cerebro de una vaca que ustedes ven en la carnicería. Esa sangre sale a presión y rompe las estructuras que hay alrededor, ¿no? ¿Cuál es más frecuente? Es mucho más frecuente el infarto isquémico, el ACV isquémico, es del 80% y el 20% es hemorrágico. Las arterias llevan sangre y cuando se rompen por alguna causa específica producen un síntoma principal que sería el dolor de cabeza. Y la otra forma, que es el isquémico, es cuando la arteria se tapa por un coagulito proveniente de alguna parte del cuerpo, se tapa, no le llega oxígeno a esa parte del cráneo y esa parte del cráneo se infarta. Es decir, se muere porque no hay oxígeno y no tiene alimentación. Llega un tiempo prudencial en que podemos rescatarlo para que no se mueran y eso se llama ventana terapéutica. Tengan presente que Rolando termina de hacer una definición rápida de lo que es, pero uno puede pensarlo, si es que tiene tiempo de pensarlo, ¿por qué me está pasando? Y por qué me está pasando es lo que nosotros conocemos todos como factores de riesgo, es decir, porque fumo, porque tengo presión alta y no la controlo, porque nunca le di bolilla al tema del colesterol / triglicéridos, porque soy diabético. Es decir, todo lo que nosotros hablamos habitualmente para problema coronario vale para el ACV isquémico, para aquel ataque cerebral donde se tapa la arteria. Cuando al revés tenemos dolor de cabeza muy intenso con el problema motor y es sangre, ahí el factor de riesgo fundamental es la hipertensión arterial. Hablaste de ventana terapéutica, es decir, el tiempo que tenemos para que ese ACV termine siendo lo más chico posible, por definirlo de alguna manera. Contame los tiempos, en minutos, en horas, ¿cómo es eso? Sí, cuando uno se tira a la pileta o se tira al mar o a la profundidad en el agua, uno puede llegar y ir lo más bajo posible. Pero si no sale a tiempo, al principio puede patalear, puede no respirar hasta que llega a la superficie y no pasa nada. Pero si uno demora, se van a llenar los pulmones de agua y uno se puede morir. Eso le pasa a la neurona también. Si no tiene oxígeno y no tiene alimentación, entonces sufre un tiempo. ¿Cuánto tiempo puede sufrir? 3 horas y media, 4 horas y media. ¿Sí? Entonces, ese tiempo se llama ventana terapéutica. El tiempo necesario para que no se muera y que podamos rescatarlo. Ese tiempo se mide en virtud del tipo de tratamiento. Si tenés 4 horas, en realidad son 3 horas, pero se extendió a 4 horas y media por
para que puede ser que haya un infarto y que el infarto es chiquito, pero el área para mejorarla de sufrimiento es mucho más grande. Entonces, por eso le damos el tratamiento. Pero en realidad, para evitar que se muera son 3 horas, y entonces uno le puede dar una medicación por la vena, que se llama RTPA, se va por la vena, se da por vía intravenosa, que va hacia el sitio donde está el trompo y lo diluye. Eso es 4 horas y media máximo para el tratamiento endovenoso. Después cambió y se ha modificado debido a una serie de estudios que se han realizado, en donde si vos colocás la vena, la medicación por vía endovenosa, y aún colocándosela, no tienes efectos inmediatos, entonces está diciendo esto no nos está sirviendo. Entonces ahí se pasa a la otra forma terapéutica, que ya es la mecánica por vía endovascular. Se mete con un cañito por la ingle o algunos por el brazo y van a llegar hasta el cerebro donde está la arteria tapada. Y entonces se va a entrar y se va a sacar. Eso se llama trombectomía. Se hace de varias formas. Una es colocando un stent donde una parte metálica hace cuerpo con el trombo y se saca. Eso es mecánica. 2 es a la arteria se le acerca un cañito, un catéter, muy cerca y se aspira. Eso se llama tromboaspiración. Y la tercera es la combinación entre el stent y la aspiración. Se le coloca el stent, hace cuerpo con el trombo y se le acerca además el catéter y se aspira y todo se saca para tener mayor cantidad de trombo extraído. Eso se llama la tromboaspiración mecánica. Bien, 2 o 3 preguntitas sobre el tema. La primera, cuanto más precoz el procedimiento, supongamos que se puede hacer dentro de la hora, más chance de salvar más masa cerebral. Totalmente. Pero eso es así, funciona totalmente. exactamente igual como un infarto agudo de miocardio. Además que el trombo al principio no es tan sólido, no es tan organizado. Entonces la medicación que se administra se infiltra más dentro del dentro de la fibrina y la destruye para evitar que el trombo aumente. Cuando habla de fibrina el doctor está hablando de uno de los componentes del coágulo. Bueno, cuando una persona llega a la guardia, lo primero que se hace es examinarla. Un examen neurológico y se hace una evaluación con una escala que se llama el NIH, que es una escala para determinar si usted tiene un efecto neurológico en su cuerpo. Parálisis, trastornos visuales, trastorno del lenguaje, desviación de la cara. Entonces, eso está dentro de una tabla. Y para saber si eso es producido por un sangrado o por un infarto cerebral, es necesaria una sencilla tomografía que descarte que tiene síntomas neurológicos, pero no tiene sangre. Y eso ya a usted le da la oportunidad, querido médico, de darle el tratamiento fibrinolítico. Fibrinolítico, bien. Uno sabe que de entrada en una tomografía la isquemia cerebral es difícil de ver. Entonces simplemente uno lo que dice es, tiene síntomas neurológicos, no es hemorragia, procedamos. Ese sería el concepto. Claro, porque antes se hacía una tomografía y decía, no tiene nada, y lo mandaban para la casa, con el trastorno neurológico. Y es al contrario, trastorno neurológico con una tomografía normal, que no se evidencia infarto ni sangrado, eso es una oclusión de un vaso y hay que darle tratamiento fibrinolítico. Hablas de tratamiento fibrinolítico. Bien, y hablaste de RTPA. ¿Qué es un fibrinolítico concretamente? Cuando uno le habla de fibrinolítico a un paciente, le voy a hacer un tratamiento endovenoso que va a disolver el coágulo, simplemente así, y eso es todo. ¿Y qué porcentaje de eficacia tiene? Porque también comentaste hace un ratito, en la introducción del tema, que puede ocurrir que no funcione. Sí, en el último congreso consenso multisocietario que se hizo en la Argentina, que quiero que también sepan que nos reunimos 9 sociedades que trabajamos el ataque cerebrovascular e hicimos un consenso para el país y teniendo en cuenta las necesidades y el pensamiento y la idiosincrasia argentina, que se encuentra en todas las páginas que tienen que ver con el tema. Consenso multisocietario. Entonces, ahí vamos a encontrar que responde precisamente esta pregunta. Puede tener una eficacia perfecta en un 30%, no es que sea tampoco tan grande, pero rescatamos más de los que podemos dejar pasar, ¿sí?
Entonces, no es entre un 30 a un 37% puede llegar en el territorio carotídeo la efectividad de la trombolisis completa. Puede ser parcial o puede ser completa. Esto ocasionó precisamente que se hicieran estudios para mejorar la recanalización o el reflujo de la arteria o el flujo de la arteria una vez extraída el trombo por vía mecánica, por vía endovascular. Si yo tengo las dos posibilidades, bueno, en realidad me están haciendo señales, vamos a un corte y luego te voy a dejar planteada una pregunta respecto a elección de tratamiento. Bueno, volvemos del corte y entonces aquí la pregunta es, si yo tengo una eficacia de solamente el 37%, ¿por qué, suponiendo que en el hospital tengo las dos opciones, las dos, ¿por qué no ir directamente a un cateterismo obviando el trombolítico? O el trombolítico ayuda a su vez para el procedimiento, hay que tomarlo como una ayuda. No, porque lo que está comprobado como 1A para el tratamiento del ataque cerebrovascular isquémico por la trombectomía, por el trombo, es el RTPA, el fibrinolítico. Esa es con nivel de evidencia 1A. Ahora, en la trombectomía, que todavía, que ya se aprobó con una serie de estudios que se han realizado y que tuvieron que suspender el estudio debido a la alta eficacia del tratamiento, sigue siendo el primero el trombolítico y después el mecánico, de acuerdo a esto, primero por la rapidez, por la forma en que se maneja, por toda la estructura que hay que movilizar, porque la mayoría de los pacientes no llega a tiempo y porque necesitan una infraestructura. Me hace acordar, vos sabrás que el primer estudio en serio que se hizo en la Argentina fue un estudio de fibrinolíticos, estudio de investigación, ¿no?, en infarto agudo de miocardio. Usábamos una sustancia que se llama streptokinasa, se llama todavía, la eficacia, bueno, fue superado por otros en el tiempo, pero la eficacia nunca llegó más allá del 70%, fue también lo primero que se probó en ACV y fue un fracaso rotundo en ACV. Pero la gran duda que teníamos en aquel momento, justamente en ese sentido, era, sí, ¿hasta dónde habrá recanalizado? Porque por ahí recanalizó el trombito y nada más, y hay una obstrucción subyacente. La duda durante un tiempo fue si había o no que hacer un cateterismo diagnóstico y proceder después del trombolítico en los tiempos y de la manera que fuera para cada paciente. La pregunta acá, por lo que te quiero hacer, es exactamente la misma. De alguna manera, el trombolítico me permitió que el paciente reperfundiera, recuperó la fuerza, se puede mover, recuperó el habla. ¿Me quedo ahí o cómo lo estudio? No, si el paciente recuperó el habla, lo dejamos tranquilo. Porque no olvidemos que los procedimientos endovasculares tienen un porcentaje de complicaciones también. No. El punto es entonces, yo me imagino que terminó el procedimiento, el paciente respondió. ¿Cómo sigue el estudio de ese paciente? Porque a lo mejor si uno se plantea, hay que hacer un nuevo cateterismo en 20 días, 30 días. Claro. Es decir, ¿cómo es el estudio? ¿Buscamos lesiones residuales? ¿No las buscamos? Perfecto. Sí, primero que todo hay que buscar el origen del émbolo, del trombo, de dónde salió, saber si fue una enfermedad cardíaca, si fue un infarto de miocardio o un trastorno de la fisiología, arritmia, lo que sea, funcionalidad o no, si es un trastorno de la carótida porque hay una placa o no, o sea, un fenómeno de vasculitis arriba o hay una disección de la arteria, entonces hay que estudiar la causa. Una vez que se estudia la causa hay que tratarla y manejarla. Y mientras tanto,
la lesión cerebral debe controlarse. Y el control se hace por medio de una resonancia para determinar exactamente qué zona realmente está infartada y cuál no está infartada, sobre todo para el tratamiento médico adecuado de acuerdo a las características de la lesión. Entonces, para diagnóstico inicial alcanza con la tomografía. Tomografía. Para diagnóstico de seguimiento tiene que ser resonancia. La resonancia, porque es la que nos determina exactamente cuál es el grado de compromiso del parénquima, del tejido cerebral. Y es más, para el tratamiento de la trombectomía después de las 6 horas, en realidad después de las 4 horas y media, es la resonancia. Porque la resonancia nos dice el porcentaje de infarto que hay, pero también el porcentaje que rodea ese infarto, que es de tejido cerebral con posibilidad de recuperarse. Y si es mucho mayor y vale la pena, pues se hace la recanalización. Por eso el último estudio, el Down, es el que nos dice la ventana terapéutica en este sentido se extendió 24 horas. Bien, en realidad el doctor dice el tejido con chance de recuperarse. Si uno se maneja mal, uno podría decir de recuperarse o de perderse. Claro. Entonces, algo que en esencia puede ser de entrada, algo que parece manejable y chiquito, se puede transformar en una cosa grosera y que termina andando mal, ¿no? Es decir, todo depende del manejo que uno haga. Sí, pero también de la evolución, hay unas cuestiones que son inherentes al paciente. En general siempre son inherentes al paciente. Y uno intenta salvar el tejido y a veces puede lograrlo y otras veces no. Es más, la trombectomía no es exitosa siempre. Uno puede hacer una trombectomía y en cardiología también ocurre lo mismo. Sí. Uno puede entrar con el catéter, hacer un pase, 2 pases, 3 pases y no lograr la recanalización. No, y es más, puede haber complicaciones, transformación hemorrágica o disección de la arteria. Podés incluso hacer una angioplastia, le colocas un stent coronario, llegaste a la unidad coronaria y te hace una oclusión aguda y salimos corriendo de vuelta a recanalizar eso. Todo depende justamente de la agresividad, por decir así, que tenga la enfermedad. Totalmente, se puede. Uno siempre que quiera hacer algo puede mejorarla, pero en el interín las cosas se pueden complicar. Pero hay que tener en cuenta que hay una lesión grave en la cual uno a veces no puede dudar en hacer tratamiento porque es un paciente joven que puede tener una mejor vida y es ahí donde tenemos que enfrentarnos. Los stents que utilizan en neurocirugía intervencionista, ¿son iguales? ¿Son distintos de los coronarios? Sí, son diferentes. Son diferentes. Uno usa la palabra stent y por ahí dentro del público tenemos muchos acostumbrados a los stents coronarios y por ahí les llama la atención que uno diga stent cerebral, pero si uno te escucha detenidamente lo que dijiste, el stent que se amolda de alguna manera al coágulo no es exactamente ni el mismo manejo ni el mismo stent, ¿no? No, y también la navegabilidad, llamamos navegabilidad a la posibilidad de meter el stent en una vaina y llevarla por todas las arterias hasta el cerebro, hablando de diámetro de 2 milímetros, 3 milímetros. Entonces, tiene que tener una maleabilidad suficiente como para moverse dentro de las arterias y abrirse y poder recuperarlo si no se puede colocar bien. Los stent cardíacos que se utilizan en alguna patología son duros, son fuertes y se utilizan específicamente y mejor en estenosis, ¿no? Vasculares. Estenosis vasculares. De hecho, los diámetros que mencionaste, si una arteria coronaria tuviera ese diámetro, es imposible una angioplastia con colocación de stent directamente. Entonces, ya eso de por sí marca una diferencia importante, pero como lo termina así rodando, el tipo de stent es diferente, la contextura que tiene el stent es otra, y de alguna manera, fíjense que él hablaba al principio de un stent para remover el coágulo, y después sobre eso está hablando, por definirlo mal y rápido, de succionar lo que quedara el coágulo. Todas cosas que en el mundo de la cardiología y las coronarias... Ni pensaban hacerlo. Sí, ahí quedó. Así que ese sería lo interesante. ¿Y cómo se sigue después de esto? Descubriste la causa. ¿Cada cuánto tiene que volver un paciente que vivió esto? Uno va a hablar de corrección de factores de riesgo, por supuesto, pero ¿cada cuánto tiene que volver a visitar al neurocirujano? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Tomografías, resonancias? En mi caso personal, cada médico tiene una manera diferente de manejarlo, pero los pacientes vasculares
sobre todo los hemorrágicos, yo los acompaño durante 5 años. 5 años. A los pacientes yo los acompaño 5 años. Y los pacientes con accidente vascular e isquémico, una vez que se ha estabilizado la lesión cerebral, se ha estabilizado la causa que produjo el émbolo y el paciente ya se ha reinsertado, entonces ya mis visitas son muchísimo más espaciadas. Pero en general, igual que digo siempre en todos lados, los médicos en general no curamos, los médicos acompañamos a los pacientes en sus enfermedades para hacer que éste sea menos y en algunos casos podemos rescatarlo de la muerte y en otros acompañarlos para que lleguen en mejores condiciones. Me hiciste acordar a un aforismo de cuando yo era muy chico, mucho antes de ser médico, que decía algo así como que un médico cura pocas veces, alivia todo lo que puede y consuela siempre. Es medio drástico, medio dramático, pero es la realidad. Pero es la realidad. Bueno, te agradezco una vez más la visita, el tiempo, y como bien todos ustedes saben, Rolando está dispuesto a contestar generalidades, por supuesto, no puede hablar de casos en particular, a través de las redes. Gracias una vez más y seguramente volveremos a convocarte. Muchas gracias y un saludo para todos. Llegamos así al final del programa. Espero que les haya gustado. Como siempre, cualquier duda que tengan, el doctor Cárdenas está dispuesto a contestarla a través de las redes. No tienen más que mandar la inquietud que tengan, teniendo siempre la precaución de pensar que damos conceptos generales y que cada caso en particular requiere por ahí un consejo específico que le dará oportunamente el especialista que lo trate. Luego de esto no me queda más que agradecerles la fidelidad, el que sigan ahí ustedes, los sponsors que hacen posible el programa, y les esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces.